Buenos días, chicos. El día de ayer les pedí que revisaran algunas caricaturas periodísticas que aparecen en su libro. Les pedí que respondieran unas preguntas y también les solicité que buscaran algunos ejemplos de caricaturas periodísticas. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito con eso. Bien, necesito que abran su libro en la página 157. Ya saben, si no lo tienen a la mano, pues yo les adjunto una imagen en Edmodo. Vamos a iniciar abajo de las preguntas. Dice, al reunir y seleccionar las caricaturas de medios impresos, te habrás dado cuenta de que éstas destacan en la página en la que se encuentran y que la simplicidad de sus elementos les permite transmitir un mensaje con más rapidez que la noticia o el comentario escrito. Al mismo tiempo, el uso de la imagen y su tono humorístico atrae a los lectores y despierta su curiosidad por esa capacidad de sintetizar el contenido en una nota, de expresar fácilmente un comentario sobre la misma y de llamar la atención. Los medios las utilizan para dar relevancia a ciertas noticias, porque un cartón nos atrae tan solo con abrir el periódico. Bueno, yo creo que en una noticia, o al menos para ustedes también, resulta más interesante o más atractivo el mirar la caricatura que leer toda la noticia, ¿no? Y quizá con la representación de la caricatura, pues se representa una parte de esa noticia que se está emitiendo. Bien, vamos a continuar. Dice el análisis del contenido y características de las caricaturas seleccionadas. Una vez reunida la selección de caricaturas, las analizarás de manera más detallada para que comprendas mejor lo que su autor quiso transmitir. Tus observaciones te permitirán obtener la información necesaria para que, más adelante, sepas cómo utilizar los elementos esenciales de este género para elaborar la caricatura que presentarás en la muestra del grupo. Para ello te servirá reflexionar sobre las características y la función de la caricatura periodística, los recursos que ocupa el autor de la caricatura para expresar su postura. Ese es el tema de hoy. Características y función de la caricatura periodística. Lo tenemos aquí. Espero que sí se vea. Entonces, como ya les dije, nuestro tema es características y función de la caricatura periodística. ¿Cuál es nuestro aprendizaje esperado? Reconocer la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la sociedad. Y de este lado tenemos ya las características. Bien, la primera es que suele expresar una sola idea, es decir, no se centra en varias ideas de la noticia porque se supone que debe ser llamativa, y si se trata de representar muchas ideas puede resultar un poco difícil de comprenderla en ocasiones. La segunda característica que tenemos aquí dice que hace uso de las figuras retóricas a través de imágenes. ¿A qué se refiere esto? Ustedes recuerdan cuáles son las figuras retóricas, ¿no? Como la metáfora, la comparación, la hipérbole, el hiperbatón, etcétera. Bueno, nosotros habíamos visto cómo se utilizaban esas figuras retóricas en el lenguaje, pero también se pueden emplear a través de imágenes. ¿De qué manera? ¿Recuerdan la imagen, bueno, la caricatura que ayer les comentaba, esta? En esa, de cierta manera, pues está haciendo una comparación de que de una lata de refresco con un barril de petróleo. Entonces, ahí tenemos una figura retórica que es la comparación. Otras figuras retóricas, les repito, que podríamos encontrar es la metáfora representada a través de imágenes. Por ejemplo, en la caricatura, perdón, de Santa, pues vemos una metáfora, ¿no? Como, eh, pues, metafóricamente las personas salen detrás de Santa, ¿no? Siguiéndolo, encantados por, les decía ayer, ese sentido del consumismo, ¿no? De las compras. Entonces, continuamos. Esa sería la parte del uso de figuras retóricas a través de imágenes. Otra figura retórica que es muy común es la de la exageración, en la que se pueden representar algunos elementos de manera muy exagerada. Otra característica es que tiene un mensaje concreto, es decir, que es precisa
la caricatura con lo que quiere transmitir. Los estereotipos que se dibujan son fáciles de reconocer y de entender, es decir, ¿a qué se refiere con estereotipos? A algo que ya está como establecido y que cumple con ciertas características. Entonces, esto debe ser simple de entender para las demás personas. Expresan humor, sátira e ironía. Ya lo veíamos ayer también un poquito. Son elaboradas a mano o en computadora y deben ser de temas actuales por el el contenido debe ser actual para que las personas puedan identificar de qué se trata esa caricatura periodística. Bien, ahora vamos a ver un poquito también cuáles son los elementos que se utilizan para construir estas caricaturas. Bien, aquí vemos entonces cuáles son esos elementos. Las caricaturas emplean dibujos para transmitir su mensaje, personajes o personas, globos de diálogo, pueden ser de diálogo, de pensamiento, texto también. El texto debe ser breve para no distraerte o hacer como aburrida la caricatura. Entonces debe ser un texto pequeño y muy en concreto. Símbolos o logotipos pueden, en ocasiones utilizan los emblemas de los partidos políticos o algo que sea como representativo. Los escenarios se refiere pues al espacio donde está ocurriendo la caricatura o las acciones de la caricatura. Ok, entonces continuamos con cuál es la función de una caricatura periodística. Tiene varias funciones. En este caso, la primera es emitir una crítica sobre algún acontecimiento. Ayer hablábamos ya un poquito sobre esto, sobre la crítica. La siguiente función es atraer la atención hacia el tema, es decir, al ser pequeña y como ya les decía, es más llamativa que el texto, entonces su función pues es atraer la atención de quienes están leyendo el periódico para que ellos se interesen en esta noticia y quizá la busquen o busquen un poquito más de información sobre el tema que está abordando. Interesar al lector sobre la noticia en cuestión, pues les decía, ¿no? Para todo esto con la finalidad de que busquen más información o de que traten de investigar de qué se trata más a fondo esa caricatura. Digamos que la caricatura también nos va a resultar llamativa para que nosotros busquemos la noticia a la que está haciendo referencia esa caricatura. Bien, ahora necesito que abran su libro en la página 158. Vamos a encontrar allí otra caricatura y vamos a analizar un poquito las características que tiene esta caricatura. Bien, lo primero que hace es aquí presentarnos, es decir, hace como un análisis de qué compone esta caricatura. Nos dice en el primer recuadro, pueden o no llevar título, eso es opcional porque a veces no lo necesitan, con el simple hecho de ver la caricatura pues se entiende. Hay algunas que no, algunas que sí requieren un título para saber de qué se trata. Después tenemos, dice, emplean recursos gráficos, en este caso el globo de diálogo y los corazones que ya habíamos visto, ¿no? Como los dibujitos. En este caso, pues los corazoncitos. Dice, su elemento principal es la imagen central. Tenemos a una persona, les decía, ahí también puede contener personas o personajes. El espacio, pues nos pinta una persona que está en una habitación, sentado frente a una computadora. Dice, también incluye texto que suele ser muy breve. El texto en este caso pues está dentro de un globo de diálogo, como lo veíamos en los elementos que se emplean. Dice, el caricaturista se vale de un juego de palabras para mantener el tono humorístico. Dice, es tan fría y distante, Marianita, a veces pienso que usted no tiene emoticones en lugar de emociones, y si nos damos cuenta, ambas palabras inician igual, emociones, emoticones. Entonces hace ese juego de palabras o intercambia esas palabras, lo que le da, pues, como lo menciona aquí, ese sentido como de humor.
Después dice, el mensaje se emite en forma conjunta por el texto, la situación y el rostro del personaje dibujado, el globo de diálogo y los detalles de los bordes del cartón. Entonces, el texto pues nos indica que a él le genera como una angustia, ¿no? El que la persona sea fría con él. Y pues su rostro también representa la angustia. En la parte de abajo, pues nos da la referencia de esa caricatura y nos pone de qué noticia se trata o con qué noticia se relaciona. En este caso dice, la noticia relacionada informa que hoy los emoticonos cumplen una enorme función comunicativa, dado que el 54% de las personas los utiliza en su vida diaria. Entonces, de eso se trata la noticia. ¿Ustedes creen que realmente se ve aquí representada esa idea o esa noticia de que la mayoría de las personas utiliza los emoticones todos los días? Yo creo que todos los utilizamos, ¿no? Bien. De la parte de abajo dice, posteriormente intenten reconocer lo que el autor de la caricatura se propuso expresar, es decir, en el ejemplo, el autor critica de manera humorística nuestra dependencia a la tecnología, presentando a un personaje que se vale de esta para entablar un vínculo afectivo. Comenten entre ustedes qué reflexión puede motivar en el lector la combinación del mensaje representado en la caricatura y la información de la nota periodística, ya lo que les comentaba un poquito. Por ejemplo, una de las reflexiones a las que puede dar pie la caricatura anterior es que el uso de emoticonos ha empobrecido nuestra comunicación. Es decir, ha pasado, ¿no? Bueno, yo he visto, por ejemplo, en Facebook, ¿no? ¿Estás enojado? No, entonces, ¿por qué no me mandas así como que emoticones o corazoncitos, ¿no? Entonces, se han vuelto como una parte necesaria o esencial para nuestra comunicación, digamos, electrónica o por mensajes. Bien, en la parte de abajo dice, identifiquen de igual forma en las caricaturas que ustedes seleccionaron las características propias del género que ya les mencionaba, los elementos que aparecen en ellas y la intención de su autor en relación con la noticia a la que hace referencia. Entonces, les voy a dejar la actividad en Edmodo. Les voy a poner estas características, estos elementos, para que ustedes me vayan diciendo si cumple con cada una de esas características, con cada uno de esos elementos o con cuáles sí y con cuáles no. Posteriormente en la página 159 también hay unas preguntitas. Dice, ¿qué características gráficas son comunes en sus caricaturas? ¿Qué tipo de personajes aparecen? Bueno, ahí están las preguntitas. También las van a tener que responder en Edmodo. Les repito, les dejo la asignación y concluimos con esta parte que es como un resumen de todo lo que ya comentamos. Quiero que de ahí vayan subrayando lo más importante. Como pudieron observar en las caricaturas que analizaron, estas tienen elementos comunes que las identifican y caracterizan, una imagen o viñeta central, la representación de personajes cuyos rasgos físicos, actitudinales, psicológicos, etc., resaltan o exageran, el planteamiento de situaciones en las que también de manera exagerada, se desata alguno de sus elementos, estado, contexto o valoración, recursos gráficos, como los globos de diálogo, los símbolos o las líneas que indican movimiento y un texto breve. En cuanto a su propósito, la caricatura periodística no pretende ilustrar una nota, sino emitir un juicio acerca del hecho del que informa la noticia. Su tono humorístico busca ir más allá de la risa o la burla y llevar al lector hacia la reflexión. La caricatura presenta una crítica, normalmente ridiculizando o exhibiendo a personas o grupos de personas, a entidades institucionales o situaciones para censurar, corregir o educar. Así, la caricatura no solo exige al lector que esté informado sobre los hechos que afectan a la sociedad, sino que también despierta la curiosidad y lo motiva a informarse mejor y adoptar una postura crítica frente a los mismos. ¿Cómo logra esto el caricaturista? Bueno, pues a través de todos estos elementos que nosotros ya vimos. Entonces, eso es todo por hoy. Les dejo la actividad en Edmodo. Espero que no tengan problemas para abrirla. Si no, de todas formas, ya les había comentado que los voy a estar atendiendo de 4 de la tarde a 5:30.
por la tarde voy a estar en otro horario temprano de 9 de la mañana a 10 de la mañana por si alguien se conecta temprano y tiene problemas para abrir su actividad. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.